Vamos a terminar hoy nuestro estudio acerca del evangelismo. Esto es lo último que vamos a ver del evangelismo. Y si no se acuerdan de todo lo que hablamos, quiero que en sus corazones les quede el recuerdo de que el infierno es real, que el infierno existe, que no fue creado para las personas, pero que sí van a haber personas que se van a ir al infierno a causa de la decisión que tomen en vida. Una vez una persona muere, ya no hay opción para tomar decisión. Y Pastor explica muy bien este tema del infierno y me conmueve la palabra cuando dice que se escucha el llorar y el crujir de dientes. Y no sé si han visto a alguien llorar de dolor, o ustedes han llorado de dolor, tal vez un dolor de estómago, tal vez cuando se partieron un brazo. El llanto que es de tristeza es diferente al llanto que es de dolor, o el llanto de una novela es diferente al llanto del dolor. Ese llanto de dolor es horrible, uno quisiera no escucharlo, quisiera ayudar a esa persona a que dejara de sentirlo. Yo me acuerdo cuando estaba en el hospital para dar a luz a Juanjo y yo escuchaba a las mamás llorar. Yo no tuve dolores de parto, pero yo escuchaba a las mamás en las otras camillas llorar del dolor de las contracciones, y uno quisiera es que por favor alguien que las ayude en ese momento, porque ese llanto le causa a uno como desespero, como que uno quisiera ayudar a esa mamá que está llorando o a esa persona que está enferma. ¿Cuánto más debería nosotros conmovernos ese llanto de las personas que se van al infierno? Y a veces pensamos solamente en predicarles cuando ya están en las últimas, y no está mal. Debemos aprovechar todo el tiempo, incluso cuando hay un familiar que está mal o una persona que conocemos que está mal, y llevarle las buenas noticias. Pero lo que yo quiero que tengamos en nuestro corazón es saber que el infierno es real, y que tal vez tu familiar cercano, tal vez esa persona que te da pena predicarle, no sabemos el día en que se vaya a morir. Y si no ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, va a ir camino al infierno, por más buena persona que sea. O sea, por más buenas obras, por más buena gente, por más de que crea en Dios. Una cosa es creer en Dios, porque mucha gente cree en Dios. Hoy estaba escuchando a una Instagramer que decía que era agnóstica, es decir, que ella creía que existía un Dios, pero no más. Y yo decía, eso es lo que dice la palabra en Romanos. Dice, la gente sabe que hay un Dios, no es oculto ante los ojos de las personas que existe un Dios, pero la determinación de creer o no creer en Dios, la determinación de ser salvos, recae sobre la decisión de la persona. Así que hoy vamos a ver un poquito de cómo hacer ese evangelismo práctico, y lo primero que vamos a ver del evangelismo práctico es el evangelismo personal. Ese es el evangelismo más efectivo que existe. Cuando tú le predicas a tu compañero de trabajo, cuando le predicas a un familiar, cuando le predicas a alguien y lo tienes de frente. O sea, no hay la distancia que existe entre el micrófono y la silla, sino que tú estás hablando y tú puedes, esa persona te puede hacer preguntas, tú puedes responderle, tú puedes hablarle específicamente a la situación que está viviendo, la siguiente, que está viviendo esa persona. Y me gusta ese tipo de evangelismo porque crea cercanía. No es solamente hacerle la oración de fe. Yo en un principio pensaba que cuando yo le hacía la oración de fe a alguien, ya era salvo automáticamente. Entonces yo a todo el mundo era como, haz la oración de fe, haz la oración de fe, haz la oración de fe, haz la oración de fe. Pero ellos no entendían ni idea de qué era la oración de fe. O sea, ellos no tenían ni idea que era que Jesús había muerto por sus pecados, ellos no se habían arrepentido, ellos no habían recibido a Jesús como Salvador, solamente habían repetido la oración que yo en mi afán porque se convirtieran quería que hicieran. Pero no es solamente que las personas hagan la oración de fe, sino que yo pueda llevarlas, como dice la Gran Comisión, vaya y haga discípulos. O sea, no solamente es entrarlas al cielo, sino permitirles que esas personas sean discipuladas. Y el plan para el discipulado es la iglesia. No existe otro plan. O sea, ustedes pueden tal vez invitar a una persona a su casa, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, invitarla, predicarle, reunirse cada 8 días, pero la iglesia es necesaria para el crecimiento personal de las personas. Es el método que Dios ha creado, y si no les gusta el método, toca que se comuniquen a la extensión del cielo. Quejas y reclamos, sugerencias, quejas y reclamos, marque 0. Pronto será atendido.
y digan, no, es que no me parece que la iglesia sea la manera en la que podemos consolidar las personas, no me parece que la iglesia sea la manera en la que las personas crezcan. Ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios se llama iglesia, y la iglesia solamente existió como tal, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, solamente después de la muerte de Jesús y cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los primeros discípulos. Entonces, yo puedo tener una cercanía con la persona, yo puedo saber si vino o no vino a la iglesia. Imagínense que piensen en un familiar cercano de ustedes que no venga a la iglesia. Usted va a saber cuándo viene, a qué horas, a qué servicio va a venir. Entonces hay una cercanía, y al tener un contacto cercano con la persona va a ser más fácil venir a la iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? Los que vienen en familia saben que es chévere venir en familia. Ahora, los que vienen solos no se sientan condenados, porque la palabra dice que la iglesia es una familia para aquellos que están solos. Y hay una... Yo durante mucho tiempo era la única que iba de mi casita sola. O sea, no es que sea pecado venir solo a la iglesia, pero sí hay un plus cuando no viene acompañado. O sea, el levantarse, la rutina familiar girando en torno a eso. Entonces es más fácil traer a alguien que sea cercano a mí, mi amigo, mi vecino, compartir con él tiempos que tal vez no estoy compartiendo con otra persona en la iglesia. Por eso es que es importante el evangelismo personal, porque me permite tenerla cerca o tenerlo cerca, y no solamente que haga la oración de fe, sino tal vez orientarlo en alguna cosa, tal vez regalarle un libro, tal vez regalarle la Biblia, algo para que esa persona crezca espiritualmente. Lo tercero que hace el evangelismo personal es que busca momentos de crisis. No es chévere pasar por momentos de crisis, pero es cuando a uno el corazón se le vuelve más receptivo. Cuando se pierde a un ser querido, cuando hay enfermedad, cuando hay un divorcio, cuando hay una crisis económica terrible. Nosotros no predicamos, y hay que tener cuidado con esto, no predicamos para que Dios restaure de una vez ese problema que esa persona está pasando, esa crisis que esa persona está pasando. Lo que esa persona necesita es primero conocer a Jesús como su Señor y Salvador, y Él le va a enseñar que a través de esa crisis Él puede obrar un milagro. ¿Me entienden la diferencia? ¿Qué pasa cuando yo hago un evangelismo bombero? Yo le digo, es que Dios te va a sanar, es que Dios te va a prosperar, es que Dios va a restaurar a tu familia, es que Dios va... ¿Y qué tal que no? No porque Dios no tenga poder, sino porque el poder de Dios se ve limitado por alguna decisión de la persona. Me explico, un ejemplo. Están peleando y el esposo tiene otra señora. Y yo le digo, no te preocupes, Dios tiene el poder para restaurar. Vamos a orar por tu matrimonio. Vamos a decirle a Dios que le quite a esa persona y que la ponga a mirar al oriente y a ti al occidente. Y Dios va a hacer un milagro en tu matrimonio. ¿De qué depende de que el esposo deje a la otra señora? Del esposo. Se le puede aparecer un ángel y le puede decir, esa no es su mujer, tiene que volver con la suya. ¿Ustedes creen que el adúltero no sabe en el fondo de su corazón que está haciendo mal? Él sabe que está haciendo mal. Él sabe que no es correcto adulterar, pero aún así lo hace por voluntad y por decisión propia. Por eso evangelizar y mostrar a nuestro Dios como un Dios bombero va a hacer que las personas no tengan un encuentro verdadero con Él. Porque puede haber dos opciones. La primera opción es que Dios obre un milagro en esa persona y no sé, sea sana, y al año vuelva y aparezca la enfermedad. Pero ¿cómo así? ¿Es que acaso Dios no me sanó? ¿Es que acaso Dios no tenía el poder? Entonces la persona conoció a un Dios sanador, pero no conoció a un Dios salvador y a un Dios que era el Señor de su vida. Puede que se arregle el matrimonio y puede que no vuelvan a la iglesia, como decía Pastor el domingo. Entonces ya se arreglaron, pero el esposo no la deja venir a la iglesia. Hemos escuchado y hemos visto casos donde llegan acá en la mala económicamente. Vienen a pie a la iglesia porque no tienen para el transporte. Dios los bendice, les regala carro, les regala casa y nunca vuelven a la iglesia. Y no es por nosotros, no, es porque las personas no tuvieron ese encuentro con el Salvador y el Señor, sino solamente tuvieron un encuentro con el proveedor. Y Dios es misericordioso y puede responder la oración, pero tratemos de no presentar a Dios en esos términos porque podemos frustrar a las personas y se van a desanimar. Tercero, nos aseguramos de que tomen la decisión.
estamos pendientes de que las personas puedan entender. Yo creo que yo fui salva, pero yo no entendía qué era ser salva, ¿me entienden? Entonces yo creo que ya les había contado, cada vez que hacían la oración de fe, yo la hacía por si las moscas. O sea, por si de pronto la de las 8 días me quedó mal. O sea, yo duré como 2 meses haciendo la oración de fe en todas las reuniones, en todos los programas de radio, en todos los programas de televisión, porque yo no entendía qué era la salvación. Yo había sido salva por fe, pero yo no entendía bien cómo era. Entonces, el de poder tener a alguien y poder explicarle lo que yo ya sé, va a hacer que esa persona pueda asegurar la decisión por Cristo. Y por último, tenemos un acompañamiento que es diferente a la dependencia. Cuando uno nace espiritualmente, uno quisiera que todo el tiempo estuvieran todos los de la iglesia girando alrededor de uno. Llámame, mírame, salúdame, pregúntame, y todos los verbos terminados en M, ámame, mírame, bésame, abrázame, todos alrededor mío. Y al principio uno atrae a las personas, o sea, es la novedad de lo nuevo, bienvenido, qué chévere que estés acá, no sé qué, pero a veces, no sé, el afán del servicio, también hay malos días de los servidores, entonces ese día no lo saludé, entonces esa persona dice, no, pero ya pasó el primer amor en esta iglesia, ya no es lo mismo de antes. Entonces, cuando hacemos evangelismo personal, acompañamos a la persona, mas no hacemos que la persona dependa de mí. Porque eso es lo que pasa comúnmente en todas las iglesias cristianas, y se van porque el pastor no tenía tiempo de atenderlos, el pastor no tenía tiempo de la llamada, el pastor no, pues disculpen, pero es que el pastor tiene una esposa muy linda, tiene que ocuparse de ella también, es broma, pero tenemos muchas cosas que hacer y no podemos, o sea, hasta Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Yo estoy limitado por esta carnecita. O sea, si yo estoy en Capernaum, no puedo estar en Jerusalén, porque estoy limitado por el cuerpo. Y cuando uno es nuevo y cuando uno está comenzando en la fe, uno quiere preguntarle a esa persona que decimos es el enviado de Dios, quiere preguntarle, ¿qué leo hoy? ¿Qué me quiso decir Dios? A mí me parece un poco curioso cuando me dicen, tuve un sueño, y yo digo, ay, Dios mío. Esta persona está esperando a que yo le diga qué fue lo que Dios le quiso decir a través del sueño. Y yo comienzo a pensar, bueno, ¿qué le digo cuando termine de contarme? Porque si el sueño se lo dio Dios, Dios le va a dar la interpretación. O sea, si yo no aparecía ahí en el sueño, bueno, aunque a veces también aparezco en los sueños, tampoco sé cuando aparezco qué significa. Pero nosotros tendemos a depender de otras personas. Generalmente nosotros, nuestra humanidad quiere depender de otros. Entonces, si en el trabajo todos compran lonchera rosada, yo también quiero lonchera rosada. Si sacaron los marcadores punta fina, yo también quiero marcadores punta fina, porque generalmente tratamos de depender y de ser como iguales a los demás. Y nosotros debemos aprender a acompañar a las personas y a llevarlas a Cristo. Esa es nuestra meta, que las personas no dependan de mí, que si un día yo no la llamé, pues no pasa nada. Que si un día no le mandé el devocional por WhatsApp, pues puede abrir su Biblia y leer, porque hay personas que se vuelven tan dependientes de un devocional de WhatsApp. Y si no me manda el devocional de WhatsApp, entonces hoy no pude orar. No, la gente tiene que aprender a depender de Cristo, debe aprender a tener su Biblia. Y nosotros los acompañamos en el proceso. ¿A cuántos les gusta que los acompañen? Pero no que dependan de nosotros, es diferente. Otra cosa que es importante en el evangelismo personal es orar por las personas que vamos a tener contacto cercano. O sea, estoy hablando de personas que conocemos, familiares, vecinos, amigos. Es orar por ellos. Tal vez la primera vez que tú le hables no va a ser tan amigable y tan abierto. Hay personas que son abiertas al evangelio, pero porque ya antes de que tú le predicaras, 20 personas le habían predicado. Entonces cuando tú llegas, ¡tum!, ahí ya está el terreno abonado. Pero hay personas que no, y me gusta esta oración que hace Pablo. Él lo hace para los Efesios, que ya es una iglesia, de la iglesia de Éfeso, y dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. ¿No he dejado de qué? De dar gracias. O sea, Pablo no se desanimaba en su oración
por lo que él estaba viendo, sino que él dice, yo no dejo de dar gracias. O sea, nuestra oración por los que están perdidos no deben desanimarse. Pastor Pablo nos decía, por las cosas pídelo una vez y cree que Dios te lo va a dar, pero por las personas no te canses de pedir que los ojos, vamos a mirar qué es lo que pedía Pablo, decía, yo no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, los recuerdo constantemente en mis oraciones. Entonces yo creo que a veces decía, Señor, te pido por los efesios, y otras veces sí hacía una oración más intensa. Entonces si usted está orando y se le viene alguien a la cabeza y no sabe qué orar, diga, Señor, te recuerdo a fulanito de tal, está ahí en mi mente, ahí te lo pongo, y dice, lo recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué es lo que le pide Pablo? Que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que ha llamado, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Entonces yo puedo tomar estos versículos y yo puedo orar por esa persona. Yo puedo decir, Señor, yo te doy gracias por Pepita. Yo la estoy recordando en mi oración y te pido, Señor, que le des sabiduría espiritual, que le des percepción de las cosas espirituales para que ella pueda conocer lo que es Dios. Te pido que le inundes el corazón para que ella o él pueda entender la esperanza que tú nos has dado. Te pido también, Señor, que él entienda la increíble grandeza del poder de Dios para con él. Entonces es una oración bíblica y yo la puedo usar para orar por esa persona que no cree en Dios. Porque ¿saben qué es lo que hace el diablo? El diablo los venda. El diablo destruye el planeta. El diablo venda los ojos de las personas y les pone como costras, o sea, como lagañas, que no se ven. Entonces uno ve la lagaña de la persona y uno dice, esta persona está súper lagañuda, pero no se da cuenta porque no se está viendo. El diablo eso es lo que hace. Yo tengo que decirle, Señor, quítale esa lagaña de orgullo, quítale esa lagaña de riqueza, quítale esa lagaña de amor al dinero, quítale esa lagaña de amor al mundo y deja que esa persona pueda conocer la sabiduría de Dios. El problema está en que las personas no pueden ver. O sea, si alguien entendiera lo que es el infierno, yo creo que tomaría la decisión por Cristo de una, pero sus ojos están cegados, o sea, ellos no pueden ver lo que nosotros estamos viendo. Por eso la palabra dice en Romanos, para ellos el evangelio es locura. O sea, lo que nosotros hacemos es una locura. Y yo tengo que decirle, Señor, lávale la cabeza, lávale el cerebro. Haz que su corazón, que es duro, se vuelva un corazón dócil, un corazón que te reciba, un corazón que pueda reconocer que ha pecado delante de ti. Así que lo primero que yo tengo que hacer en un evangelismo personal es orar para que el Espíritu Santo sea ablandando el corazón de esa persona, para que cuando yo le vaya a hablar, esa persona ya lo pueda conocer y lo pueda recibir. Yo no sé, yo creo que la mejor manera de hacer el evangelismo personal es pensando cómo te hubiera gustado a ti que te evangelizaran o cómo fue que te cautivaron para venir a la iglesia. Algunos los cautivaron con amor, no les predicaron a la primera. O sea, no es como que ahorita reunión de amor y amistad en tu casa y entonces pues ya les predicas. No, tal vez hay que hacer unos pasos antes de sembrar la semilla. Pero acuérdate cómo tú conociste al Señor, cómo te invitaron a la iglesia, cómo te invitaron a un grupo de oración, cómo tú recibiste a Cristo. Entonces tenemos que mirar cuál es la oportunidad correcta y para eso necesitamos orar para que Dios nos diga en qué momento debemos hacerlo. Lo segundo que debemos hacer en el evangelismo personal es dar. Entonces no es solamente dar la palabra, es dar amor. Es poder amar a esas personas cuando no nos quieren hablar. O sea, es mucho más que yo les diga, y si ustedes buscan en internet, hay muchas estrategias de evangelismo, les dicen qué es lo que deben hacer. Por ejemplo, dice como vaya bien vestido, lávese los dientes, báñese ese día. Y todas esas cosas son buenas porque que le prediquen a uno con mal aliento, así como que guácala. Y eso es bueno. Pero la única estrategia que hay es la guianza del Espíritu Santo. Y lo que Dios nos dice es, amen a las personas en su pecado,
¿Cómo así? Pues sí, Jesús se sentaba con pecadores, con prostitutas, con cobradores de impuestos y Él no pretendía cambiarlos para predicarles. Al contrario, Él les predicaba para que cambiaran. Pero nosotros a veces queremos cambiarlos antes de predicarles. Y ese no es el orden de las cosas. Primero les predicamos a Cristo y luego Dios es el que va a obrar el cambio en las personas. Entonces lo que yo tengo que hacer es dar cariño, dar tiempo, dar perdón, dar amor, tener invitaciones a la casa. A veces tildan a los cristianos que son súper aburridos. Y hay un dicho que dice que los cristianos no toman, no fuman, pero comen. Y sí, eso es verdad. Entonces ya que comemos, podemos abrir nuestra casa. La palabra dice en Timoteo que los que están para servir deberían ser buenos hospedadores. ¿Y qué es ser un buen hospedador? Aquel que abre su casa para que otro llegue a tomar onces, para que otro llegue a comer y no que digamos como, justo este siempre hace las visitas a las 12. No, nosotros deberíamos decir, bienvenido, qué bueno que llegaste a la hora de almuerzo, ven y te sientas. Bueno, eso sí es Florecita, pueden ir a las 12, ya les digo la casa. Allá siempre hay, pero sí deberíamos tener un corazón hospedador porque la palabra entra mejor cuando la barriga está llena. La palabra es más suave cuando hay alimento en la mesa. Entonces, no puede que no sea la primera, pero tú puedes invitar a tus amigos del trabajo, a tus amigos de la universidad, a tu casa y puedes darles de comer y puedes darles onces y puedes hacer un ambiente agradable y después sí, le das. Vamos a ver Hechos 10, está hablando de la historia de Cornelio y Pedro y dice, entonces Pedro bajó y dijo, tuvo una visión que Dios le dio y baja a encontrarse con los que habían mandado a buscarlo. Entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan porque han venido. Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio las instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Entonces miren que Pedro tenía un corazón hospedador. Ellos no eran cristianos, simplemente estaban buscándolo para que Pedro fuera a predicarle a Cornelio. Dice, al siguiente día fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea. Al día siguiente, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Entonces Dios le da una visión a Cornelio y le dice, ve y buscas a Pedro porque él te va a predicar. Cornelio manda a unas personas a buscar a Pedro. Pedro se va con unos amigos y dice, listo, vamos a predicarles. Pero Cornelio dijo, no, yo no quiero que me predique solo, yo quiero abrir las puertas de mi casa. Y dice que tenía parientes y amigos cercanos. Así que la mejor manera de evangelizar es cuando tú abres las puertas de tu casa y tú los invitas a comer y tú les dices, vengan, vamos a comer un día, unas onces, yo les preparo el almuerzo. Les abres las puertas de tu casa y en medio de la conversación, porque ahí dice, entonces conversaron. Miren que antes de predicar, le conversó. Y nosotros queremos predicarles de una antes de saber cómo están, cómo les ha ido, cómo se sienten, qué piensan del clima. Hay otras cosas que se llaman como la preview. ¿Han visto los partidos de fútbol que comienzan como 2 horas antes? Uy, no, eso es mucho sacrilegio contra las esposas. Porque uno los acompaña 90 minutos, pero una preview que dura como 90, no sé, mucho tiempo y uno los ve ahí cambiarse. Y la otra media. Pero papito, rápido porque ya va a comenzar el juego. Entonces nosotros también tenemos que hacer la preview de la evangelización. O sea, no solamente llegamos a predicarles el mensaje de salvación, sino que podemos hacer algo para que no entremos de choque, romper el hielo, para que no entremos a chocar de una con la persona, sino que primero ellos puedan ver en nosotros el testimonio y a partir del testimonio podamos predicar. Voy a mostrarles una cosa que se conoce como el camino de Romanos. Está basado en el libro de Romanos y nos muestra cómo deberíamos predicar el evangelio. Porque lo que les digo, no es suficiente hacer la oración de fe si no entendemos lo que estamos haciendo. Entonces lo primero que nos dice el camino de Romanos es:
todos pecamos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, una persona que no siente que ha pecado, ¿cómo va a ser salva? Así haga la oración de fe. Si esa persona no reconoce que es pecadora y que necesita un salvador, por más de que haga la oración de fe, no se va a salvar. Porque el primer paso es reconocer que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10-18 dice, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpiente, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El segundo paso que nosotros debemos predicar es que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces la gente a veces no es consciente que su pecado trae muerte y dicen, ay, pero es que yo no le hago daño a nadie, yo no robo, yo no fumo, yo no adultero. Ok, es una persona con buenas obras que se va a ir al infierno, porque no ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces todos los pecados que nosotros tengamos van a cosechar muerte. Algunos van a cosechar muerte acá en este mundo, o sea, vamos a poder ver enfermedades, vamos a poder ver divorcios, malestar en los hijos, pobreza, por pecados que se están haciendo acá en la tierra, pero también hay una consecuencia eterna. El siguiente es que hay un regalo de Dios para el pecador. Romanos 6:23, la segunda parte dice, porque la paga del pecado es muerte, pero, dice Pablo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que nos deja claro que la única manera de poder tener vida eterna es a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Miren que no solamente dice Cristo Jesús, nuestro Salvador, sino dice Cristo Jesús, nuestro Señor, porque muchos decimos, ay, sí, Jesús me salvó del infierno y entonces él es el Salvador y yo puedo hacer lo que yo quiera. No dice, yo te recibo como mi Salvador y mi Señor, o sea que lo que el Señor me diga es lo que yo voy a hacer. Romanos 5:8 dice, pero Dios demostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. A mí me encanta esa cita. Antes de que yo accediera a buscar a Dios, fue Dios el que me buscó a mí. A veces pensamos, ay, no, es que tal persona me invitó, ay, no, es que yo quisiera ir a la iglesia. Yo he escuchado testimonios de que pasa la gente por la iglesia y siente que tiene que entrar. No fue la decisión de esa persona entrar, es Dios que lo está buscando. Dice, nos mostró el gran amor. Dios nos ama y eso es lo que nosotros debemos mostrarle a las personas. Hay un juicio, pero antes del juicio está el amor redentor de Dios. Lo cuarto o lo quinto. Lo cuarto es la confesión. Sí debe haber una confesión acerca de nuestra decisión por Cristo. Romanos 10:9-10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. O sea que sí tenemos un paso donde debemos confesar, pero confesamos lo que antes ya hemos creído en el corazón. Esto se relaciona mucho con lo que Pastora estaba predicando acerca del corazón. Hay una parte en la que yo hablo, pero hay una parte en la que yo creo con el corazón. Si yo no creo con el corazón, lo que yo estoy confesando no es verdad. Romanos 10:13 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No importa su pecado, no importa su pasado, no importa su condición, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y cuál es el resultado de esta confesión? Romanos 5:1 dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Así que lo primero fue que fuimos declarados justos, es decir, que ya no se nos ha imputado un acta de decretos contra nosotros. Y lo siguiente es que tenemos paz con Dios. Nos podemos presentar, como dice el libro de Hebreos, entrar confiadamente al trono de la gracia. Romanos 8:1 dice, por tanto, no hay ninguna condenación
para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que una vez nosotros hemos sido salvos, hemos sido liberados de condenación. Siguiente resultado, Romanos 8, 38 al 39. No lo voy a leer todo, pero básicamente dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, ya una vez tú has sido salvo, no hay nada que te pueda separar de Dios. Y rápidamente voy a mostrarles otro tipo de evangelismos. Está el evangelismo en las calles, que son personas que van de las iglesias y salen y buscan algo que sea atractivo para las personas. Teatro, música, retos, juegos. Y acá en Mosquera y Funza que no encontré este es un grupo que se llama Vertical Music. Y ellos hacen adoración pública en las calles. Ellos están haciendo adoración pública acá en Ecoplaza. O sea, si ven ahí unos loquitos tocando guitarra, son de los nuestros, apóyenlos. Ellos van los sábados como a las 6 de la tarde, comienzan a tocar en Ecoplaza y comienzan a hacer adoración pública y quieren evangelizar a través de eso. Entonces, si alguien se acerca, alguien va y le habla, le comienza a invitar a la iglesia, personas se han convertido así. O sea, yo creo que el poder de Dios es ilimitado y Él puede usar cualquier persona y cualquier método, porque en realidad el método no es lo que atrae a la persona, es la gracia de Dios que lo está buscando. Se llama adoración pública. Hay varias personas que lo hacen y lo otro que comúnmente hacemos en la iglesia es el evangelismo en la iglesia, entonces eventos evangelísticos. Entonces tal vez ustedes no nos han escuchado decir como este es el evento evangelístico que vamos a tener, pero tal vez han escuchado decirnos traigan a los amigos de sus hijos a celebrar el Día de los Niños, traigan a los vecinos, traiga a su familiar que nunca ha querido venir a la iglesia, dígale que va a disfrutar el hijo, porque la manera en que los atraemos es a través de los hijos. Entonces no tenemos un evento que se llame como jornada evangelística, trae a tu amigo, pero sí hacemos eventos que están llevados para que esas personas conozcan a Cristo. ¿Listo? También tenemos reuniones especiales. Hay personas que tal vez no les gusta, si tú los invitas un domingo a la iglesia, dicen, uy, no, un domingo yo no quiero ir. Le pasa como lo de Redimidos y la canción que me invitaron. No. Entonces uno dice como que no. Un domingo a la iglesia con los cristianos no, pero si tú le dices, ay, vamos a una reunión de mujeres, eso es hermoso, eso nos consienten, eso nos ponen videos de cómo maquillarnos y no sé qué, y dicen, ay, tan chévere, no, y dan comida al finalizar, no, eso es divino. Entonces, tómale. Tenemos reuniones de matrimonios, a veces las personas son un poquito como egocéntricas y solamente quieren salvar el matrimonio, quieren restaurar el matrimonio. Entonces decimos, no, ven a esta reunión de parejas, va a estar chévere y como decía pastor, tráiganlos y que Dios le hable por medio del pastor. Y tenemos nuestro ministerio de consolidación, o sea, sí necesitamos invitar a las personas a la iglesia y ustedes saben que cuando terminamos, hacemos el llamado a las personas que vienen por primera vez, los pasamos adelante para poder saber quiénes son, para tomarles sus datos, para orar por ellos, para saber sus necesidades, para saber de dónde vienen. Y está Viviana, que es confiable y toda la cosa, y van y los apartan allí atrás y les toman los datos y están pendientes de ellos y los llaman y los invitan a las reuniones de nuevos y están pendientes de que ya comenzó el curso, no se te olvide la reunión, estamos contigo, quieres que oremos por algo. Esa es la manera en la que hacemos el evangelismo a través de la iglesia. Entonces, recuerden, esto no es un llamado exclusivamente de una iglesia, de un pastor, de un ministerio, debe ser el llamado, la pasión de cada uno de nosotros salvar a alguien. Pregúntense, y yo creo que es una de las preguntas que más lo reta a uno, ¿con quién voy a llegar yo al cielo? ¿Cuáles son los que van a estar en mi lista? O sea, yo estoy en el libro de la vida, amén. ¿Y cuántos van a estar anotados de mi mano? O sea, ¿cuántos van a decir remitido por? Yo quiero tener remitidos. ¿Ustedes también? Si te gustó este video, aquí puedes encontrar el contenido más reciente, algo especial para ti y el recomendado del mes. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación.